This is for you. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Volvemos a encontrarnos otro martes en las charlas de World Café, estas conversaciones que tenemos para que ustedes también sean parte, para que se sumen a nosotros, no solamente escuchando, sino que también participando con sus preguntas. Estamos viviendo hoy, martes 27, la última del mes de abril, y queremos conversar de modernización tributaria. Un tema que al menos a mí, de lo que me ha tocado, me parece que es el más complejo. Y es por eso que queremos conversar con alguien que sabe, que nos puede orientar, que nos va a guiar y que por supuesto también a los emprendedores les va a hacer mucho más fácil la adaptación a estos cambios, a las normativas que trae la nueva norma sanitaria. Estamos hablando de Felipe Fonseca, contador público, auditor, tiene una larga además trayectoria ayudando y asistiendo, siendo mentorías en Startup Chile. ¿Cómo estás, Felipe? Buenas tardes, bienvenido a Conversaciones World Café. Hola Chantal, muy buenas tardes a todos los que están conectados y muy feliz de estar acá, por supuesto. Yo decía que a mí, como alejada de este tema de la contabilidad, me suena que es un poco complejo, pero es algo a lo que probablemente le pueda pasar a quienes se abren camino, ya sea a través del emprendimiento, con los negocios, pero es algo muy importante que tienen que saber y es por eso que a esta charla, Felipe, le hemos llamado ¿Cómo beneficiar a tu emprendimiento con los nuevos regímenes tributarios? ¿Cuándo empiezan estos cambios? ¿Qué es lo que buscan? ¿Por qué, en definitiva, se moderniza el tema tributario? Sí, efectivamente, tal como tú dices, es muy complejo si es que no se toman las decisiones correctas desde el principio. Entonces es excelente la oportunidad ahora de poder analizar y aprender para saber exactamente y comenzar en orden desde el día cero. Básicamente, todos estos cambios se publican en una ley del año pasado, pero este año es el primer año de aplicación. Entonces hay que recordar que estamos en abril 2021 declarando los impuestos correspondientes al año 2020 y es el primer año de aplicación. Todos estos cambios aplican ahora. ¿Tú recomiendas entonces, como estamos también, claro, en cambios, recibir asistencia, ¿no? No creer que a lo mejor a veces uno se las puede todas y lanzarse y empezar ahí en el ejercicio a aprender? ¿Es mejor asesorarse al menos en el comienzo, en la partida? Sí, por supuesto, de todas maneras. Y además porque como una de las cosas que a mí me gusta siempre recalcar es que no solo hay que considerar cuál es el impuesto que paga la empresa, sino que también hay que considerar cuál es el impuesto que paga el socio de la empresa. Porque al momento de crear una empresa, la forma en que tributan las personas cambia. Entonces, en este caso, sobre todo la parte de la planificación y de elección de régimen tributario, es muy importante que la gente pueda estar asesorada por alguien que sabe. Estamos viendo, Felipe, que tú has preparado una presentación para poder hacer todavía más simple o más sencillo o con recurso de apoyo la explicación de estos cambios que incluye, ¿cierto? Si nos pudieran empezar quizá a mostrar cuáles son los cambios, de qué manera van a estar los emprendimientos, los emprendedores más favorecidos con estas modificaciones y con estos nuevos regímenes tributarios. Sí, por supuesto. Quise comenzar hablando primero de las características de cada régimen para poder describirlos de mejor manera. Eh, Vamos a revisar tres nuevos regímenes, que son los que aplican, como había dicho hace un momento, a partir del año 2020. El primer régimen es el régimen llamado ProPyme General, y este régimen es un régimen tal vez pensado o promocionado incluso por el regulador como un régimen específico para emprendedores. Sí. Básicamente, la forma en que las personas que están en este régimen determinan la ganancia sobre la cual van a pagar impuestos es en base a percepción. En el fondo, antes las empresas determinaban impuestos en base a obligaciones que ellos podían eventualmente tener derecho a, y en este caso cambia un poco ese paradigma y se usa solamente las rentas que se perciben. Para explicar mejor esto, podría dar un ejemplo. Una empresa, digamos que un emprendedor le vende a una empresa grande y esta empresa grande paga, no sé, a 30 o 60 días. Entonces, si una empresa anteriormente hacía una factura en diciembre y esa factura no era pagada el mismo mes,
ese ingreso la persona debía declararlo de todos modos en el año donde se hizo la factura. En cambio, con este cambio, las personas pueden declarar el ingreso el año en que se recibió el pago. De esa manera, el flujo de las empresas está mucho más favorecido por este tipo de cálculo. Además, las empresas que están en este régimen, por defecto, entran a un sistema de contabilidad completa, o sea, todo el set de documentos contables que la ley exige, pero tienen la opción de usar una contabilidad simplificada, que en el fondo es menos registros, un poquito menos de trabajo, y eso también es un beneficio para las empresas, sobre todo que quieren tener un orden directo, digamos, en su libro. Hay que recalcar, en este caso, que el hecho de elegir una forma u otra, contabilidad completa o simplificada, no cambia el resultado tributario. No Ya, importa cuál régimen yo elija, siempre voy a llegar a la misma renta a fin de año. perfecto. La tasa del impuesto es de un 25%, pero producto de la pandemia se dio un beneficio y esta tasa por los años 2020, 21 y 22 va a ser del 10%. Y los socios de esta empresa tributan en base a retiros. Esto significa que un socio de una empresa en este régimen solo paga impuestos si es que retira utilidades. Esto también es un cambio respecto a los regímenes anteriores. Esta tasa del impuesto del 25% y el que tú dabas ahora por tiempos de pandemia es solamente para esta modalidad, para las ProPymes en general. Correcto, solamente las empresas que están en este régimen. Dale. Y de hecho el 10%, efectivamente como tú dices, es solamente para este régimen, porque hay otro régimen de emprendedores que vamos a ver, pero ellos no tienen este beneficio. Excelente. Cuando un socio o un dueño de empresa recibe utilidades de su empresa, esas utilidades van a su impuesto de persona natural. Y él tiene derecho a descontar de ese impuesto de persona natural el pago que hizo la empresa. En este caso, las personas en este régimen pueden descontar el 100%. Ya. Y todos los meses las empresas por obligación tienen que declarar algo que se llama PPM, que es como un pago adelantado del impuesto a la renta. Y esto se hace en el formulario 29, que es el que se presenta todos los meses, para beneficiar el flujo también de los emprendedores. Entonces, en este régimen se considera una tasa reducida del 0,25%. El Antes que régimen... pasemos al segundo, Sí. perdón, quisiera preguntarte, ¿el emprendedor puede de alguna manera elegir el régimen que quiere o es para el que califica? Sí, efectivamente hay una mezcla. Hay un régimen que es el general y toda empresa, todo emprendedor puede elegirlo en cualquier momento. Ya. Pero los régimen ProPyme general y el régimen ProPyme transparente hay ciertos requisitos y las empresas deben calificar. Ah, perfecto. Aun cuando una empresa califique, puede elegir no unirse y queda en el régimen general, de todos modos. Ah, ya. El régimen ProPyme transparente es un régimen exclusivo para aquellas empresas que tienen socios personas naturales. Entonces, si una empresa tiene un socio que es otra empresa, ya no califica automáticamente para este régimen. Bueno, y si tiene un socio extranjero, puede ser una persona jurídica o una empresa extranjera, pero que no tenga residencia ni establecimientos permanentes en Chile. El resultado también es en base a ingresos menos egresos, y también tienen ambas opciones de contabilidad simplificada opcional, pero en este caso la contabilidad simplificada es el régimen por defecto. Nuevamente, cualquiera de los dos arroja el mismo resultado de renta a fin de año. Las empresas que están en este régimen están liberadas de pagar el impuesto de primera categoría. En este caso, el impuesto que tenía tasa de 25% o 10% en el régimen anterior, no aplica. La empresa no paga este impuesto. La diferencia es que todas las rentas que genera la empresa automáticamente se asignan a los socios. Entonces, no importa que los socios no retiren dinero realmente de la empresa, las rentas calculadas van a ir directamente a sus impuestos personales. La tasa de este pago adelantado anticipado del impuesto a la renta es un poco menor y es un 0,2%. De nuevo, esto es un beneficio directo al flujo de los emprendedores, porque este PPM se calcula como este porcentaje sobre las ventas netas de las empresas. Entonces,
Si una empresa tiene altas ventas, que es lo que todos queremos, por supuesto, mientras menor sea la tasa de ppm, mejor es nuestro flujo. Finalmente, el régimen general es el régimen al que todos pueden estar. Es el régimen que calcula su resultado en base a las normas que están en la ley tributaria en esos artículos. Tiene contabilidad completa, no tiene opción de contabilidad opcional. Tiene una tasa de impuesto para empresas del 27%. Y los socios tributan en base a retiros, o sea, solamente si es que reciben dinero de la empresa, pero en este caso solo pueden ocupar el 65% del impuesto que pagó la empresa para disminuirlo de sus impuestos personales. El ppm es una tasa que comienza en el 1% y tiene que ser calculada cada año. Si una empresa pagó cierta cantidad de ppm, pero su impuesto fue mayor, tienen que recalcular año a año y pagan una tasa cada vez más alta. En este sentido, hay empresas que pueden llegar a tener tasas de ppm de 5 a 10%, que es un golpe fuerte al flujo, digamos. El 10% de todas las ventas automáticamente tiene que pagarse como un anticipo del impuesto a la renta. ¿Este régimen general es el que uno cae por defecto, por decirlo de alguna forma, o no es así? Sí, no, claro, sí, efectivamente. Este es el régimen al que todos pueden entrar. Si una empresa quiere estar ahí, escuché a alguien decir por ahí que este régimen está con los brazos abiertos recibiendo a todo el mundo, pero básicamente es un régimen al que el servicio asigna a algunas empresas que no califican a los otros, pero también el año pasado, en septiembre, hizo una especie de selección automática y llevó a algunas empresas a un régimen o a otro. Si hay una empresa que por X razón quedó en un régimen y consideran que no deben estar ahí, tienen hasta el 30 de abril, ya poquitos días, para poder cambiarse de régimen en la página del Servicio de Impuestos Internos. ¿Cómo toma la decisión ese emprendedor? Enfoquémonos hoy día más en ellos, que de repente son los que a lo mejor les cuesta más pedir ayuda o tienen menos posibilidades de tener el acceso a la información de este tipo. ¿Cómo toman ellos la decisión de a cuál de estos regímenes, de los dos que están pensados en las pymes, elegir? ¿O bajo qué criterios de su negocio tienen que tomar esta elección? Para que les convenga, me refiero. Sí, por supuesto. Yo creo que el primer criterio es ver qué régimen aplica mejor a sus necesidades. O a su realidad. Primero, el régimen de ProPyme general y ProPyme transparente son regímenes que efectivamente tienen una tasa menor para los emprendedores. El emprendedor en estos regímenes va a pagar menos impuestos que si estuviera en el régimen general. Esto no es evasión de impuestos, es simplemente las opciones que están en la ley, y ellos pueden hacer una simulación, que es la que voy a mostrar en unos minutos, y pueden determinar cuándo pagarían menos impuestos y cuándo no. Además, el tema del flujo es súper importante, por lo que comentaba hace un momento. El hecho de no estar obligado a estar constantemente entregando caja al Servicio de Impuestos Internos para anticipar el pago de un impuesto, me da a mí también la opción de poder invertir ese dinero en expandir el negocio o simplemente en generar más ventas, y no tener que estar, no sé, anticipando un pago que puede ser que después me lo devuelvan. Cuando las personas hablan de devolución de impuestos, normalmente hay un desfase entre la declaración de impuestos y la devolución de un mes o 2 meses, y esto es todo flujo perdido. Y finalmente hay que considerar la tributación de los socios. Y este yo creo que es el mayor cambio y es en lo que más hago énfasis, porque muchas veces cuando las personas comienzan en emprendimientos, tal vez es la primera vez que hacen negocios, y su forma de tributar cambia. Entonces, vamos a ver que el impuesto de las personas es un impuesto progresivo. Mientras más dinero declaro, más alta es mi tasa, y por eso para las personas es importante saber o tener una certeza o una idea de cuánto es lo que van a pagar de antemano. ¿Y pasa a ti que conversas que asesoras también emprendimientos o a personas que están empezando, pasa que a veces uno toma mal la decisión, se equivoca y se da cuenta de, pucha, debía haberme ido para el otro y no para este? ¿En qué? Y tú los puedes ayudar después a que hagan la corrección, pero pasa que tomen una decisión equivocada pensando que va a ser la mejor, pero por falta de información o por desconocimiento. Sí, pasa mucho, de hecho es la norma, es lo que normalmente me toca ver.
Y por eso es que lo que tú me decías al principio es súper relevante, que se asesoren con alguien que sepa, para que puedan tomar una decisión correcta el día uno. Meterse a un régimen puede ser no la mejor decisión para esa empresa en particular. Entonces, es muy, muy importante que puedan considerar también que el flujo es importante, pero que también hay empresas que tienen una realidad en las que no les conviene estar pagando menor tasa de impuestos o no les conviene tener una contabilidad simplificada. Por ejemplo, una de las cosas que quedó o que está, digamos, rondando ahora en el aire, una de las ideas es que el hecho de tener contabilidad simplificada en estos regímenes disminuye o incluso eh, quita o elimina la necesidad de tener una contabilidad real en tu empresa. Pero esto es solo para efectos tributarios. Para poder declarar impuestos, tú puedes tener una contabilidad simplificada donde solamente llevas un registro de ingresos y egresos. Pero si un emprendedor, por ejemplo, quisiera postular a alguno de los capitales que tiene a disposición Corfo, Startup Chile u otras incubadoras o incluso inversionistas ángel, normalmente estas partes van a estar interesadas en ver información financiera de la empresa. Entonces, lo más recomendable siempre es tener contabilidad, independiente que el Mm. régimen tributario no me lo pida. Yo necesito conocer mi empresa, necesito poder hacer análisis financiero y necesito levantar capital. Si un banco me hace un préstamo, no lo va a hacer sin tener un balance. Un inversionista va a querer saber mis números para poder entregarme dinero y de otro modo no lo va a hacer. Entonces, eh, normalmente estos errores o estas ideas que no son tan correctas pueden eventualmente afectar el emprendimiento de una persona. ¿Y existe de alguna manera claves o alguna fórmula o datos que uno pueda entregar y reconocer al mismo tiempo para decir, no sé, si tú mueves entre tanto y tanto dinero, te conviene esta. Si es una sociedad familiar, te conviene esta. No sé, estoy dando ejemplos, pero para ver si es que hay algunas fórmulas o datos de conformación del determinado emprendimiento que te ayude a decir, ándate para esta, no, tú anda para allá. Sí, sí, por supuesto. Sí, incluso yo puedo mostrar aquí en la presentación que el servicio tiene algunos requisitos y Ya, ellos mismos detallan aquí hasta qué tope de rentas o hasta qué tope de ingresos, perdón, puede una empresa tener para entrar a estos regímenes. Yo, en mi opinión personal, considero que la ley hizo un buen trabajo en este caso al momento de ir y decir, bueno, hasta este monto tú puedes entrar a este régimen, porque el hecho de permitirte, de poner un tope, implica efectivamente que el régimen es más beneficioso. claro, El régimen ProPyme general, yo creo que presenta una ventaja para los emprendedores por sobre el régimen general, el régimen del impuesto del 27%, que es donde claro. están las grandes empresas. Y también las empresas pueden ver si están comenzando o si tienen bajos ingresos inicialmente, necesitan estar en un régimen así que los potencie, que les ayude a cuidar su flujo y que los ayude también a tributar por una menor cantidad de dinero. Eso, porque además a uno desde la distancia le parece de toda lógica que los emprendimientos no estén bajo el mismo régimen de la empresa más grande. Sí, correcto, correcto. Antes no existía esta diferencia de regímenes y efectivamente la empresa que tenía dos trabajadores y ingresos pequeños durante el año tributaba exactamente igual que los grupos más grandes. Era la misma manera de calcular el impuesto. Entonces esto equipara un poco eso y entrega buenas oportunidades para los emprendedores realmente. Sobre todo, Felipe, en estos tiempos, que además han sido súper complicados, bueno, para el país entero, para el mundo, pero hemos visto también que los emprendedores, las pymes se han visto súper golpeadas con el tema de la pandemia, estoy hablando, ¿cierto? Entonces, qué bueno que podamos empezar a explicar y ayudar a tomar también buenas decisiones en temas tributarios, porque, no sé, tengo la sensación que, como ya lo decía, ya decir un tema tributario te suena complejo, ya no es algo que a alguien que a lo mejor no estudia lo que tú le parece tan amigable. Entonces, ¿tú sientes que los emprendimientos o los emprendedores han tomado, se han dado cuenta de lo relevante que es moverse bien en temas tributarios o es algo que se está dejando o que antes uno pensaba que no le daban tanta importancia, como que lo importante era vender, posicionarse, ser reconocido y el tema tributario como que yo siento que se pateaba un poquito, ¿no? Sí, sí, y en mi experiencia ha sido así. Yo creo que de un tiempo a esta parte, las empresas o los emprendedores en general tienen más conocimiento, tienen alguna noción, saben que existen estos regímenes
y están interesados en saber. Es muy normal que me pregunten cuál es el régimen que más me conviene, dónde debiera estar mi empresa, que eso es algo que no se daba antes. Antes no existía, no estaba esta noción. Y también el Servicio de Impuesto Interno, creo yo que ha hecho un buen trabajo desde el punto de vista de la divulgación de esta información, porque efectivamente la gente sabe que existe la posibilidad, por ejemplo, de postergar el IVA. Eh, para cuidar su flujo, pueden ellos, en vez de pagar el IVA el mes que corresponde, pueden postergarlo por 2 meses. Se puede postergar el pago del impuesto por 2 meses. Se puede disminuir las tasas de PPM, se puede suspender el pago del PPM. Hay muchas opciones que pueden tomar los emprendedores y bueno, aparte de esta tasa reducida para las Sí. empresas, que efectivamente ayudan a que durante la pandemia las empresas puedan tener flexibilidad. Puede que haya alguna empresa o algún emprendedor que diga, la verdad es que no me conviene tomarlo y está perfecto, pero la idea es que exista la opción, que ellos puedan efectivamente echar mano a estas herramientas, yo creo que es muy valorable. Revisemos, Felipe, ahora la lámina que tú ya empezabas a presentar. ¿Cuáles son de alguna forma los requisitos, los límites que tiene y que pide cada uno de los regímenes? Este régimen del PROPYME en general lo que pide es que las empresas tengan ingresos brutos promedio de los últimos 3 años menores a 75.000 UF, que es alrededor de 2.200 millones de pesos. Entonces, si una empresa tiene menos de 3 años de funcionamiento, eh, este promedio se obtiene calculando los años de funcionamiento de la empresa, digamos. No es necesario inventar un año o promediar con cero, digamos. Y lo mismo pasa para los ingresos brutos. Cuando hablamos de que estamos hablando de los ingresos brutos promedio de los últimos 3 años, yo puedo obtener un promedio con ingresos muy altos en un año e ingresos normales en otro. En este caso, los ingresos brutos de un año en particular no pueden superar las 85.000 UF, Ya, que eso es alrededor de 2.500 millones de pesos. perfecto. El capital efectivo o el capital declarado, digamos, por escritura de las empresas tampoco puede ser superior a 2.500 millones de pesos en el comienzo de la actividad. Y hay algunas rentas en particular que no pueden ser superiores al 35% o que no pueden representar más del 35% de los ingresos. Normalmente las rentas que no pueden, las fuentes de los ingresos, no puede ser las actividades o de los capitales mobiliarios. Si una empresa se dedica a las inversiones, aunque cumpla los otros requisitos, normalmente no va a poder estar en este régimen. Perfecto, ya está claro entonces cuáles son esos requisitos o limitaciones de alguna manera para el propio IME general. ¿Vamos con el otro? El PROPYME transparente, entonces, tiene los mismos requisitos del PROPYME general, pero además se agrega lo que ya habíamos mencionado sobre los socios personas naturales. Básicamente no puede ser si yo tengo un socio que es empresa, persona jurídica, no puedo entrar a este régimen PROPYME transparente. Los requisitos son copulativos en el fondo, deben cumplirse todos. Y el régimen general, como habíamos dicho, no tiene requisitos, viene por defecto. Perfecto. Estamos revisando entonces los cambios que introdujo la modernización tributaria, ¿cierto? De los tres regímenes que hay dos que revisábamos con Felipe Fonseca, contador público, auditor, gerente general de Taxacam también. ¿Cuáles son los que le convienen a las pymes? ¿Cuál es el que le conviene más dependiendo de la conformación de su emprendimiento? De cuánto dinero se mueve. Estamos invitándolos también, por supuesto, principalmente a los emprendedores que están viendo esta conversación, a que ingresen al sitio Work Café para que puedan además participar y acceder a beneficios, porque Work Café siempre quiere reconocer el esfuerzo que ponen día a día los emprendedores en esta tarea de seguir adelante. ¿Qué es lo que van a hacer? Hay iPad Pro, hay MacBook Air, hay talleres con genias.cl para que ustedes, los emprendimientos y los emprendedores puedan potenciar sus negocios. ¿Cómo acceder a estos dispositivos, a estos talleres? Es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es ingresar a workcafe.cl, inscribirse y ya van a estar participando por alguno de estos premios que les acabo de nombrar. Entonces, en workcafe.cl para que accedan a los beneficios que WordCafé tiene para ustedes. También en este sitio pueden revisar todas las conversaciones que hemos tenido en este ciclo, en los otros de WordCafé y por supuesto esta también que estamos sosteniendo ahora contigo, Felipe Fonseca. Ya lo saben, en wordcafé.cl quedan guardadas, registradas
las mentorías que tú nos entregas también y cada uno de quienes han conversado con nosotros. Sigamos adelante, Felipe, entonces. Quería preguntarte yo respecto de la asistencia con las pymes, porque uno siente que a veces los emprendedores tienen temor de consultar, de demostrar que no se les pueden solos, pero hay materias en las que es mejor recibir ayuda, ¿no? No creer que te las sabes todas. Y que muchas veces los emprendedores dicen, no, ¿para qué voy a pagar un servicio? Me pasa a mí porque lo veo con los casos que me toca entrevistar y conocer, que dicen, el error que uno comete es creer que me las sé todas, no pedir ayuda, no asesorarme. ¿Te pasa a ti cuando ya empiezas a trabajar con los emprendedores? Sí, por supuesto. Creo que esta es mi creencia personal, que finalmente los emprendedores tienen que ser capaces de gestionar también sus negocios. Entonces, la gestión pasa por conocer cuáles son los recursos que tengo a mi disposición y cuáles son los recursos que tengo que obtener desde otras fuentes. Y en este caso en particular, yo creo que pasa con todo orden de cosas, no solo con temas tributarios y contables, sino también con temas de marketing o temas financieros, incluso en temas de producción. Yo creo que es muy bueno asesorarse y trabajar con personas conocidas, y el manejo de estos recursos es lo que hace a un emprendedor exitoso o no. Eso, porque además pedir ayuda no te hace peor emprendedor, al contrario, es reconocer que estamos en un camino que tiene muchas enseñanzas, que hay lecciones que van a llegar desde afuera y que hay ayudas que tenemos que pedir y tomar. Y no hay que tener miedo a levantar la mano, a decir esto, en esto yo no me manejo. Y este es uno de los puntos importantes. Tú hablabas hace un rato cuando mostrabas tus láminas de la presentación que podíamos hacer simulaciones, ¿no? ¿Tenías preparado para hacer algunas simulaciones? Sí, por supuesto. Veamos las simulaciones. Ahí, eh, para poder entender estas simulaciones, una de las cosas que quería tocar era respecto al impuesto global complementario. El impuesto global complementario es el nombre del impuesto de las personas naturales, básicamente. Y esta es una tabla que es una tabla progresiva, que en el fondo muestra la cantidad desde la cual yo puedo pagar, desde la cual me aplica una tasa hasta la que me aplica la tasa. Si miramos, por ejemplo, la primera línea, yo veo que cualquier persona que declare ingresos anuales hasta 8.266.000 pesos está exenta de este impuesto de personas naturales. Ya. Y luego, bueno, cada una de estas líneas muestra un tramo y esta parte de acá, el factor, muestra cuál es la tasa que le aplicaría. Por ende, si una persona tiene ingresos por sobre los 189 millones anuales, le aplica una tasa del 40%. Esta tabla está hecha en base a una fórmula matemática, y la fórmula tiene un residuo que aquí le llaman rebaja, y básicamente para poder balancear la fórmula se hace esta rebaja y se descuenta del monto resultante de aplicar el factor a la renta declarada. Pero básicamente lo importante aquí es entender que la persona, mientras más dinero gana, más alta es la tasa de impuesto que le aplica. Y bueno, por ejemplo, si miramos en esta comparación, yo quise simular algunos escenarios. Tengo en las columnas superiores, en las columnas tengo los tres regímenes que discutimos hace un rato. El régimen semi-integrado es el régimen general, el PROPYME es el régimen que tiene esta tasa reducida, y el PROPYME transparente es el régimen para empresas tal vez más micro. Entonces, yo simulé que las empresas podrían haber obtenido una utilidad anual de 50 millones de pesos. Esta es la utilidad tributaria, o sea, después de descontar los gastos a los ingresos, esto es lo que la empresa ganó. En base a esto, la empresa aplica esta tasa de impuesto. Esa es la tasa que aplica a cada uno de los regímenes. Recordamos que en el PROPYME transparente, entonces, la tasa es cero, porque es una de las características del régimen. Y este es el impuesto que calculamos. Y este es el resultante, o la resta, digamos, es la utilidad que los socios pueden retirar de la empresa. Entonces, el socio del régimen semi-integrado puede retirar hasta 36.500.000 pesos, y así. Esto todo es a nivel de empresa. Cuando vamos a nivel de persona natural, vemos en esta línea de acá que tenemos distribuciones o retiros. Aquí yo simulé que el socio iba a retirar todas las utilidades que tenía disponibles. Esta línea de acá
muestra un incremento que es básicamente el impuesto que pagó la empresa, pero imaginemos que el socio retiró el monto que tenía a su disposición, pero que además retiró un derecho, que es el derecho de descontar el impuesto de la empresa. Y este es el incremento. Entonces, esta es la base sobre la cual se calcula el impuesto. Este es el monto que tenemos que llevar a la tabla. Cuando llevamos este monto a la tabla, determino este impuesto y podemos notar que hasta este punto la tributación de todas las empresas está igual, no hay cambio alguno. Pero aquí es donde comienzan los cambios. Primero, esta restitución es el 35% que las empresas en el régimen semi-integrado no pueden aprovechar como crédito o no pueden descontar de su impuesto personal. Y eso es característico solo de este régimen. Los otros regímenes pueden usar el 100%. Este es el impuesto de primera categoría o el impuesto que pagó la empresa que vimos en las líneas de arriba. Y este es el resultado final. Entonces, vemos, por ejemplo, que en el régimen semi-integrado, según este cálculo, se determina una devolución de 4 millones, en el régimen ProPyme una devolución de 320.000, y en el régimen ProPyme transparente esta empresa pagaría 4.600.000. Recordamos que la empresa no pagó impuesto en este régimen. Y para poder entonces analizar o comparar los tres escenarios, tenemos acá abajo el impuesto total que pagó cada una de las empresas en o la empresa si estuviera en cada uno de estos regímenes. Entonces, vemos que las empresas en el régimen semi-integrado claramente tienen un impuesto más alto que las empresas, o pagaron más impuestos que las empresas en los otros dos regímenes, y la tasa efectiva de impuesto entonces es mayor en el régimen semi-integrado. Con esto yo creo que es bastante claro que los regímenes ProPyme y ProPyme transparente son buenos para los emprendedores porque les permite poder tener una tasa efectiva de impuesto menor. Exacto, y que no da lo mismo, es una muestra bien gráfica además de que no da lo mismo cuál es el régimen que elijas o al que te sujetes, porque aquí ya tú lo demostraba con números, cuán distinto puede resultar moverse con uno o con otro. Sí, correcto. Y bueno, también es interesante ver que en este escenario, porque estamos analizando la misma empresa en tres regímenes distintos, pero en este escenario está solamente este ingreso y el socio, porque perdón, recordemos que en el régimen semi-integrado y en el régimen ProPyme, los socios pueden elegir cuánto retirar y sobre esos retiros ellos declaran impuestos. Entonces aquí simulamos como que el socio del régimen ProPyme retiró todas las utilidades. Si ese escenario es así, entonces el régimen ProPyme y el régimen ProPyme transparente tributan de la misma manera, pagan exactamente el mismo impuesto. Esto, Felipe, ¿tú estás acostumbrado, habituado a tener que explicarlo más de una vez o se entiende No, rápido? más de una vez. Y las personas que, si alguien está viendo esto y estudió también auditoría, también saben que hay que estudiarlo también más de una vez. Sí, porque no resulta, ya lo decía, de verdad que son temas que uno no le parecen tan simples ni tan fáciles de entender a la primera. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, la idea es por eso siempre estar asesorado y saber que efectivamente una persona a ofrecer este tipo de servicio va a ser una inversión, es un activo que la empresa adquiere, porque finalmente te puede ayudar a ahorrar dinero. Esta misma empresa, si hubiera estado en el régimen semi-integrado, hubiera pagado 4 millones de pesos más de impuestos, sin necesidad de hacerlo. Entonces, es muy relevante tomar esta decisión correctamente. Si, por ejemplo, tomáramos otro caso, que es la misma empresa con las mismas utilidades, todo este escenario de acá arriba es el mismo, pero aquí vemos que es lo que pasa también en la vida real. Hay personas que no solo tienen ingresos de sus emprendimientos, también tienen remuneraciones porque trabajan o tienen boletas de honorario. Entonces aquí yo consideré la misma utilidad de la empresa, pero ahora consideré que los socios no solo tenían ingresos de esta empresa, sino que también tenían remuneraciones y boletas de honorario. Entonces tenían otros ingresos. Imaginé entonces que un socio que puede elegir cuánto dinero retirar, no iba a necesitar retirar todo el dinero de la empresa porque tenía otros ingresos. Entonces, en esta simulación, el socio del régimen semi-integrado y el socio del régimen ProPyme retiran solamente 24 millones, pero el socio del régimen ProPyme transparente está obligado
a asignar todas las rentas a su renta personal, todas las rentas de su empresa a su renta personal. Simulé que este es el total de ingresos de una persona por remuneraciones en el año. Esto equivaldría a una persona que tiene un sueldo mensual de 1.200.000 pesos líquidos. Y también simulé que una persona podía emitir boletas de honorario por 4.200.000 durante el año. Aquí está el incremento, que es este activo, este derecho, digamos, de poder descontar después el impuesto pagado por la empresa. Notamos aquí que el incremento no es igual al impuesto que pagó la empresa, porque los socios del régimen semi-integrado y el régimen ProPyme decidieron no retirar toda la utilidad que tenían disponible. El socio del régimen semi-integrado podría haber retirado 36,5 millones, pero solo retiró 24, y lo mismo del socio del régimen ProPyme. La base imponible entonces, o el monto sobre el cual se va a calcular el impuesto, o el que va a la tabla que les mostré hace un momento, es este, y el impuesto que se determina es el que está acá. De nuevo, siempre el régimen ProPyme transparente en esta línea tiene un impuesto mayor porque ellos tienen por fuerza que llevar todas sus rentas a este impuesto. Aquí está el 35% que no puede ocupar el socio de la primera empresa, perdón, del primer régimen, y el impuesto de primera categoría que descuentan los socios. Aquí hay un descuento por el impuesto mensual que descuentan los empleadores a las personas que tienen contrato de trabajo. Aquí está el descuento del porcentaje que se retiene en las boletas de honorario. Hay muchas personas que hacen boleta y bueno, ahora es un 11,5%. Y este es el resultado final. Si nos vamos entonces a la línea del impuesto total pagado, vemos entonces que en este caso, la persona del régimen semi-integrado pagó 12 millones, la persona del régimen ProPyme 5.800.000 y la persona del ProPyme transparente 10 millones. Entonces, vemos aquí una diferencia grande entre los régimen ProPyme y ProPyme transparente, y esto es porque el régimen ProPyme permite tener la posibilidad de controlar los retiros que el socio hace año a año. Entonces, si un socio no necesita retirar inmediatamente todas las utilidades de su empresa, puede elegir hacer un retiro parcial y pagar menos impuesto persona natural ese año. Las rentas que no retiró se quedan en la empresa y eventualmente cuando haga un retiro en años futuros van a pagar impuestos, pero él puede controlar o puede jugar con su flujo de esta manera. Y esa es una de las ventajas, creo yo, que presenta el régimen ProPyme sobre el régimen ProPyme transparente. Estamos viendo entonces las diferencias importantes que tienen. ¿Qué pasa si lo que hablábamos hace un rato, si un emprendedor antes de asesorarse se da cuenta que no eligió el régimen que más le convenía? Va a tener que pagar un poco más, va a tener alguna pérdida de alguna manera. Eso ya no se recupera, sino que o se corrige solamente en el camino. No, bueno, depende del momento en que se dé cuenta. Ya. Normalmente estos regímenes, bueno, antes, en la reforma tributaria anterior, existían distintos regímenes, pero las personas tenían que estar por obligación 5 años en el régimen una vez que lo elegían. En este Ya. caso en particular, se eliminó esa obligación y todos los años pueden elegir su régimen. Entonces, todos los años una persona puede elegir el régimen semi-integrado o ProPyme transparente entre el 1 de enero y el 30 de abril. De todos modos, si yo elijo el régimen, por ejemplo, imaginemos este año, si yo me hubiera cambiado de régimen entre el 1 de enero y el 30 de abril para el régimen semi-integrado, eso aplicaría al año 2021 y no al año 2020. Entonces yo hubiera tributado de todos modos con el régimen en el que estaba y ya corrijo la situación para el próximo año. Ah, ya, pero es más fácil moverse ahora, cambiarse. Sí, No, ya, sí. sí. La única salvedad de esa regla es que si yo estoy en el régimen ProPyme transparente y dejo ese régimen, no puedo volver a él por 5 años. Ah, ya, 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 ya. Pero Ahí el está. resto es anualmente, un cambio anual. Perfecto. O sea, si te sales del ProPyme transparente porque te vas a mover a otro, no puedes volver hasta 5 años más después. Correcto. Si es que aún califican, la idea es que ojalá Exactamente. todo el mundo, nadie calificara para los regímenes pequeños, digamos, pero sí, Claro. efectivamente es así. Te quiero hacer otra pregunta que tiene también que ver con la modernización tributaria, pero que es un poco salirnos de esto. Y lo vimos en otra charla hace unos meses, que era la boleta electrónica, ¿cierto? Que empezó en marzo. ¿Fue en marzo que ya es obligatorio? Sí, correcto. En marzo obligatorio para todos los contribuyentes.
había quienes tenían dudas, quienes románticamente decían íbamos a perder hacer la boleta con lápiz. ¿Tú qué piensas? ¿Es bueno también esta incorporación, la modernización o digitalización de alguna manera de la boleta? Sí, yo creo que es una excelente oportunidad también para los emprendedores. Creo que les facilita la vida. Muchos emprendedores trabajan con sistemas POS para recibir pagos. Y hace poco el servicio entregó un instructivo sobre, o incluso le entregó a los proveedores, perdón, a los emprendedores la posibilidad de elegir si usaban la boleta electrónica o el comprobante de pago de estos dispositivos POS, bueno, hay distintos proveedores ahora, como comprobante o como boleta. Entonces, una persona ya no está obligada incluso a emitir boletas si es que, por ejemplo, me pagan con una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito. Yo creo que es excelente porque finalmente la empresa puede tener más orden, los emprendedores pueden saber exactamente cuánto están facturando, cuánto es el impuesto que están pagando, y también eso permite al Servicio de Impuesto Interno una fiscalización mejor. Además, elimina algunos trámites molestos, las boletas o los talonarios de boletas antiguos había que ir presencialmente al Claro. servicio, que los timbraran. Yo creo que la modernización siempre es buena, permite un orden, permite la recaudación justa, digamos, y también elimina los problemas de desorden que muchas empresas tenían. Y como todo cambio, a veces nos da un poquito de susto, de desconfianza. Pasó también esto, viste tú, con que costara hacerse la idea de dejar ese talonario y empezar con la boleta electrónica. ¿Hubo que convencer a algunos para que se dieran cuenta que era bueno el cambio? Sí, a la minoría en este caso yo creo. No, yo creo que la mayoría de las personas, por lo menos con los que a mí me tocó trabajar, estaban contentos por el cambio porque finalmente no solo es beneficioso para mi empresa, sino que también, perdón, para mi empresa por lo que yo hago, sino que también me beneficia porque al tener una tercera parte que está constantemente informando, yo también recibo esa información. Entonces, las declaraciones de impuestos se confeccionan en base a información cruzada. Si por alguna razón yo no tuviera información, puedo entrar a la página del servicio y puedo ver la información que tiene que ver con mi empresa, pero que la informó la contraparte. Yo creo que es muy bueno, yo creo que es una excelente avance. Perfecto, quería hacer esa pausa de alguna manera, pero que tiene que ver también con la modernización tributaria y que era parece que lo que iba faltando, ¿no? Que era que empezáramos ya con la boleta electrónica a aplicarse, me refiero. Volviendo ya al tema de los regímenes tributarios, ¿qué le aconsejas tú hoy día a los emprendedores? Siempre situémonos en eso, para que no cometan errores, para que tomen la mejor decisión, para que sepan lo que está hoy día disponible para que puedan tributar mejor. Bueno, a todos los emprendedores que están en la etapa de planificación o que están en la etapa de evaluación de sus proyectos, yo les recomiendo hacer tal como hacen este Canvas para en el fondo determinar cuál es su producto, sus fortalezas, qué sé yo. También dentro de este análisis y evaluación incluir un análisis tributario, que en el fondo, junto con su proyección financiera, ellos puedan simular cuáles serían los escenarios y poder determinar cuál sería su impuesto en cualquiera de los tres regímenes y de esa manera tomar su mejor decisión. Les recomiendo que se asesoren, por supuesto, con alguien que tenga experiencia en este campo, que haya presentado declaraciones antes, que sepa calcularlas. Y también les recomiendo que puedan darle la importancia que merece la parte contable en la empresa, porque no solo les presenta un orden, sino que también les abre las puertas en el mercado y les permite en todo momento conocer la situación de la empresa. Es normal que a veces confundamos los resultados tributarios con los resultados financieros, pero son distintos. Y una empresa puede tener utilidades financieras y tener pérdidas tributarias, puede ser viceversa, pero finalmente el indicador más relevante para mi gestión va a ser lo que está en la contabilidad. Y si yo tengo una contabilidad ordenada, entonces yo puedo tomar decisiones no solo tributarias, sino que también de gestión. Puedo dedicar a enfocarme en una línea de negocio, puedo decidir que tal vez un producto no es tan rentable o puedo decidir que tal vez mi segmento, el segmento de mercado al que estoy apuntando tal vez no es el mejor. Toda esta información se apoya o se basa en la contabilidad y eso es muy relevante. Entonces, asesórense con alguien que sepa y consideren la contabilidad como algo dentro de las cosas esenciales del emprendimiento.
Y eso es también, Felipe, lo que hemos intentado hacer desde hace ya tiempo con estas conversaciones de World Café. Felipe Fonseca, muchas gracias por tu paciencia, por tu tiempo, por la claridad que nos entregaste también con tus láminas, con los ejemplos y por ayudarnos a entender los cambios que están ocurriendo en temas y materias tributarias, que ya lo decía, fáciles no son. Y gracias por ayudarnos a eso y por abrir también los ojos de alguna forma a los emprendedores para que puedan asesorarse y tener la mejor información para tomar sus decisiones. Muchas gracias por la invitación y feliz de poder y ojalá que a todo el mundo le pueda servir. Eso es lo que esperamos. Muchas gracias también a quienes nos ven a través de workcafe.cl y los dejamos invitados para que volvamos a encontrarnos otro martes a las 7 de la tarde, aquí también en workcafe.cl. Que tengan una buena semana. Nos vemos.